Hermanito, que el Señor le esté bendiciendo en esta noche. Si me escuchan un poquito raro, es que sí, los nenes fueron tan generosos que compartieron el catarro que tenían en el la semana pasada, pues. Fueron bien generosos y dijeron, papi, tú también necesitas cogerle esto también. Yo quiero compartir contigo esto para que no estés solo. Y pues, pero nada, hermano, ya estoy mejor, gracias a Dios. Y que pues, ya lo que me queda es pues botar, porque ya la parte contagiosa ya se fue. Esperemos. Pues hermano, ¿qué vamos a estar estudiando en esta noche? El tema, ¿por qué llamamos Cristo a Jesús? ¿Por qué llamamos Cristo a Jesús? Vamos a ver. Él es el Mesías prometido. Él es el ungido. Amén. Ahora, hermano, hay muchas personas que lamentablemente en este mundo, y aquí estoy incluyendo casi todos los judíos, por no decir a todos. Digo a casi todos porque a los que los pocos que han creído en el Señor, pues ya están afuera. Pero ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué piensan acerca de Jesús? Que Jesús no era ¿qué? El Mesías. Que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el Hijo de Dios. Que Jesús no era Dios. Pero no solamente los judíos. Los que se llaman testigos de Jehová, que dicen también acerca de Jesús. Maestro. Era exactamente. No es Dios. Y los musulmanes, que era un profeta adicional. Que era un buen profeta, tremendo, pero que, pues, no era el indicado. Y pues, hermanos, lamentablemente, esos son 3 ejemplos que hemos dado, por decir un número. Pero hay un montón de personas y todos creen que Jesús es todo, menos Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el único Hijo de Dios. Y lamentablemente, hermano, nosotros sabemos que hay algo bien especial que va a pasar al final de los tiempos. Y es que el Señor dice en su palabra que toda rodilla va a doblarse. ¿Y qué van a hacer? Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, es el Cristo. Pues hermano, vamos a pasar al video. Bueno, entonces pasamos al estudio de esta noche. ¿Por qué llamamos Cristo a Jesús? Jesús es el Cristo prometido que salvaría al mundo de sus pecados. En las iglesias solemos usar el término Cristo de manera intercambiable con el nombre de Jesús. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cristo es solo una especie de apellido para Jesús? ¿O cuál es la razón por la que usamos este término en nuestras iglesias? En la Biblia, el término Cristo se conecta con la promesa de un Salvador por parte de Dios en el Antiguo Testamento. Estudiemos más sobre esto al abundar en la doctrina de Jesús como el Cristo. Aunque solemos hablar de Jesús como Cristo, lo más indicado sería que nos refiriéramos a Él como el Cristo. ¿Por qué? Porque este no es un nombre de Jesús, sino un título. De hecho, esta palabra es originaria del griego. En español, lo que hemos hecho es asemejar lo más probable la palabra griega con las letras de nuestro alfabeto. Pero si quisiéramos traducir este título, diríamos que Jesús es el ungido. Cristo significa ungido. De hecho, lo mismo pasa con la palabra Mesías. Proviene del hebreo y también se traduciría al español como ungido. Así que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo.
Todo esto se refiere a lo mismo. En el Antiguo Testamento se prometió a un Redentor que vendría a salvar a la humanidad, y el pueblo judío concebía a esta persona como el Cristo. Por supuesto, a lo largo de la historia se levantaron muchos falsos cristos, personas que clamaban ser el Salvador prometido, pero no lo eran. Por eso, Dios mandó que los profetas llenaran sus libros de profecías sobre este Salvador. Los israelitas esperaban su llegada y a través de las profecías, ellos podrían identificar a su Salvador, a Jesús el Cristo. Lamentablemente, muchos judíos hoy en día no aceptan que Jesús sea el verdadero Mesías. Pero la Biblia es contundente al respecto. Jesús vino a cumplir cada profecía del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la que el Evangelio, según Mateo, está lleno de frases como «Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta». Jesús es el único y verdadero Cristo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y llena por completo la expectativa del Antiguo Testamento. Amén. Como decía en el video, Cristo y el Mesías tienen un significado similar, que es que el ungido. Cuando hemos visto vamos al Viejo Testamento, ¿qué hicieron cuando Saúl fue escogido por Samuel? Fue ungido. David, lo mismo, ungido con aceite. ¿Acaso nosotros vemos que el Señor en el Nuevo Testamento se relata de que Él fue ungido con aceite? Sabemos algo bien especial. Él fue donde su primo. ¿Quién era el primo del Señor? Juan el Bautista. ¿Hacer qué? Iba a ser bautizado. Y ahí vemos que Él fue ungido de parte del Señor con el Espíritu Santo. Se puede decir un ungimiento especial y único para el Señor. Y hermano, el ungido significa que es una persona que está aquí, escogida, o escogida con un propósito. Puede ser cualquier persona, porque es una persona que fue escogida porque tiene unas características especiales para hacer la tarea a la cual fue escogido. David fue escogido para que ser el rey de Israel. Lo mismo que fue Saúl. Y vemos que no fueron personas común y corriente. Me refiero a que si ustedes ven a través de la vida de ellos, la vida de ellos, ¿qué era lo que rodeaba? El tomar decisiones, el hacer cosas que involucraban bendecir o perjudicar a personas, además de ellos. Por ejemplo, David, ¿qué era antes de ser encontrado por Samuel? Pastor de ovejas. ¿Qué él hacía cuando una de sus ovejas se iba? La buscaba. Pero ¿qué pasa? Él dejaba a las otras, por ejemplo, las otras 99 que estaban bajo su mando, las dejaba sueltas. Él procuraba que estuvieran bien para entonces salir y buscar las otras. Y si la otra se veía en problemas, ¿qué él hacía? La rescataba, la defendía. Vemos, lo que quiero llevar a cabo es que David, antes de ser escogido por el Señor, el Señor lo estaba preparando para hacer algo grande, para cumplir un propósito. Vemos que el Señor Jesús fue
es el único Hijo de Dios. Además, nosotros vemos que el Señor desde temprana edad, ¿qué Él hacía? ¿Qué se veía desde que Él tenía 11, 12 años? Procurando estar, ¿en dónde? En los asuntos del Señor, donde estuvieran la gente hablando acerca de ¿qué? De la palabra. Él se involucraba. El Señor fue escogido. Claro, el Señor ya le estaba preparado, ya Él sabía lo que Él tenía que hacer. Pero esto nos muestra a nosotros, hermanos, de que Él era el único que podía cumplir con la tarea que Él fue escogido. Porque Él era el único que podía cumplir con esa tarea. ¿Cuál era la tarea del Señor cuando vino a esta tierra? Exactamente. Venir y pagar por mis pecados, por nuestros pecados. Él era el único que podía pagar por ellos. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características para hacer según el Antiguo Testamento, poder hacer el sacrificio y tener perdón de los pecados? Que el animal que se estaba ofreciendo tuviera que sin defecto, limpio, puro. El Señor fue el único hombre que vino a esta tierra libre de pecado. Nació fuera de pecado y vivió una vida libre de pecado. Por eso fue que el Señor lo escogió a él y lo ungió para cumplir la tarea que él tenía específica con el Señor. Amén, hermano. Entonces, hermanos, vemos que no solamente el Señor se conoce como el ungido de Dios, sino que Él es ¿qué? El sumo sacerdote. Usualmente en la tribu de Israel, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los levitas. Los levitas fueron la tribu que el Señor separó para que entonces se encargaran de cumplir el trabajo de sacerdotes al resto del pueblo. ¿Y qué pasaba? Estaban todos los sacerdotes y había también un sumo sacerdote. ¿Cuál era la diferencia entre los sacerdotes y el sumo sacerdote? Se le permitía entrar una vez al año. Pero ¿qué pasaba? Ese sumo sacerdote se le permitía entrar a la presencia del Señor una vez al año. Pero ¿qué tenía que él hacer antes de poder entrar? Tenía que purificarse y santificarse. O sea, que si ese sacerdote no entraba limpio delante de la presencia del Señor, ¿qué iba a pasar? No salía, entraba y hasta ahí quedó. Pero entonces, exactamente, como dice el pastor, así de seria es la cosa. Y entonces a Jesús también se ve como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Él puede estar delante de la presencia de Dios, el Padre, ¿para qué? Para poder interceder por mí, por cada uno de nosotros. Y como nosotros somos criaturas inmundas, que no podemos estar delante de la presencia del Señor, el Señor es quien obra y quien va delante del Padre para interceder por nosotros. Por eso es que también en la palabra lo vemos como el sumo sacerdote. Vamos a ir un momentito a Hebreos 10, versículo 11.
No que lo tenga, puedes levantar la mano para leerlo. Rosana. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese es el 11, sí. Leo el 12. Léelo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Exactamente. Sí. Exacto. Hay personas que confunden el hecho de que estamos sujetos a este cuerpo, como estamos predicando el domingo, con el hecho de que nunca puedo ser puro. No, la palabra del Señor dice que podemos ser puros. Amén. Si Cristo fue puro, de la palabra que fue sujeto, ahí mismo en Hebreos 4:15, por ejemplo, dice, tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que nosotros vamos a ser tentados de la misma forma, y la palabra del Señor dice que vamos a ser tentados, ajustados a nosotros, porque no nos van a tentar más allá de lo que nosotros podamos en la carne o en nuestra relación con Dios soportar. Así que la palabra claramente implica de que sí, podemos vivir una vida de perfección. Que no la vivamos no es por la imperfección de la obra del Señor, es por la imperfección de nosotros. Exactamente. Sí. Por eso que es importante la doctrina acerca de la obra de Cristo Jesús. Porque eso que usted dice, que hay personas que ignoran y por ignorar piensan lo contrario. Por eso, porque en muchas ocasiones pues no conocen lo que dice la palabra del Señor. Pero si vemos claramente que la palabra lo dice que Él nos redimió de toda maldición. Amén. Y con su sangre somos limpios y tenemos entrada en
el reino celestial. Pues eso implica de que Él nos ha limpiado y, como usted dice, se mantiene limpiándonos porque por nuestras debilidades pues pecamos y el Señor nos limpia. Cosa de que cuando Él venga a buscarnos, nosotros nos muramos y vayamos a su presencia, ya toda nuestra deuda está pagada, nuestra deuda de pecado, en virtud de que pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanito, también el Señor se ve a través de la palabra como que el hijo de David. El Señor le había prometido a David, le había dado una promesa a David. Podemos ir un momentito a 2 de Samuel 17. Ahí en ese capítulo nosotros vemos que el Señor le da una promesa a David acerca de su descendencia y del linaje que él iba a tener. Tengo que buscar, se los doy más tardecito. Pero hermano, lo importante aquí es que vemos que el Señor le da una promesa a David acerca de que del linaje de él iba a salir un gran rey, que de su descendencia iba a salir el Salvador de este mundo. Y esa promesa, la profecía, se cumplió. Hermano, nosotros vemos que a través de toda la palabra hay un sinnúmero de profecías acerca del Señor, acerca de Jesús. No me acuerdo cuál es la cantidad exacta de profecías que hay. Pero lo más interesante es que si una persona lograra cumplir con una de esas profecías, eso es decir, una cosa inmensa. Pero sin embargo el Señor Jesús cumplió con la gran mayoría de esas profecías. Digo la gran mayoría porque todavía hay profecías que están en el futuro que no se han cumplido todavía, pero se van a cumplir. Y eso nos muestra, nos da evidencia de que el Señor fue el ungido, fue el escogido por Dios y es Dios mismo. Aquí en Mateo 1:1 y en el capítulo 9, versículo 27, nos habla acerca de Dios siendo hijo de David. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, versículo 12 en adelante. ¿Lo tienen apuntado? Lo tienen apuntado ahí para que lo tengan. Alguien que tenga Mateo 1:1. Y ahí empieza a enumerar toda la genealogía. Y Mateo 9:27. Tío. Dice, lo que os digo en tinieblas, no, son 10:27, 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Se le llama al Señor como hijo de David también. E incluso cuando el Señor va y se encuentra con el endemoniado que estaba encadenado
que estaba en cadena, la rompía. ¿Qué fue lo que los demonios le dijeron a él? Que tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios. Exacto, y viniste a atormentarnos antes de tiempo. Que ellos, aunque no creen en el Señor para salvación, ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Y ellos creen que lo que se escribió de lo que el Señor va a hacer con ellos se va a cumplir. Y es interesante, hermano, que incluso también hasta el momento de la crucifixión del Señor, ¿cuál era el título que el Señor tenía arriba cuando Él fue crucificado? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y estaba escrito en un solo idioma, en 3 idiomas, para que todo el mundo que pasara lo pudiera leer y entendiera. Hermano, incluso en la muerte, eso fue un testimonio para todas las personas que lo estaban crucificando y todas las personas que lo iban a ver mientras estuvieran pasando. Hermano, esto aquí lo que nos muestra es que a través de la Biblia se nos muestra la evidencia contundente de que Jesús es el ungido del Señor, es el que el Señor escogió, el que Dios Padre escogió para cumplir una misión extremadamente importante, una misión que solamente Él la podía cumplir, que era la salvación de mi alma, la salvación de nuestras almas, por la muerte de Él en la cruz. Amén, hermano. Pues, hermano, vamos aquí a pasar unos pasajes. Aquí voy a necesitar unos cuantos voluntarios, unos cuantos. Es decir, tengo 1, 2, 3. Necesito 3 voluntarios primero. Tío, para la primera, Casimira, la segunda porción, y entonces Rosana, la tercera. Hechos 3, 18 y 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pero Dios ha cumplido así lo que ¿qué? Lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas. ¿Qué era eso? Amén. Y dice que su Cristo, que su ungido, que su Mesías, que su enviado, que su escogido había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borradas vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Refrigerio. Hagan caso mientras hay tiempo. Y hermano, el Señor nos dice en su palabra que el yugo del Señor es fácil y ligero. Hermano, no sé si ustedes han visto lo que es un yugo. Ponen 2 bueyes, o cualquier, bueno, no tienen que ser bueyes, pueden ser cualquier animal del mismo tamaño, para que quede más o menos a nivel. Es como un collar de madera, y en el medio tienen un tronco grande, largo, para apoyarlos, para que entonces no se desvíe, sino que vaya derechito. Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora. Ponían un animal que ya sabía cómo bregaba eso. Y un animal bobito, que no sabía nada, para que entonces aprendiera. Hermano, ¿ustedes creen que los animales no aprenden?
Yo tengo dos perritas. Un perrito bebecito, lo que tiene 1 año, y Amy, que tiene 1 año más que Daniel, tiene 8 años. Amy ya es una veterana, ya sabe hacer las cosas, ella sabe que desde el portón cuando se abre, ella puede salir y dar 2 o 3 pasitos, mirar, oler y vuelve y entra. El chiquito no sabe nada de eso, pero ¿qué pasa? Él ve a la grande hacer las cosas y él aprende. Pero lo malo es que también ve a la grande hacer las cosas mal y aprende a hacer las cosas mal. Ustedes si van ahora mismo por casa, no les recomiendo que pasen por el patio porque tiene más cráteres que la luna. Porque se han puesto a escarbar. Entonces aprovechan cuando llueve, ella como tiene las patas más grandes, hace el boquetito, y él como las tiene más pequeñas, pues puede hacer refinado ahí. Pues empieza a agrandar el círculo. Cuando vienes a ver, hace un hoyo tremendo así, gigantesco, que cualquiera se puede doblar un tobillo ahí. Pero hermano, lo que quiero decir con esto es que el chiquito está aprendiendo de la grande. Lo mismo que se esperaba que hiciera cuando entonces lo ponía en el yugo para arar la tierra. Entonces el buey o el animal joven aprendiera del veterano, del que llevaba tiempo haciendo las cosas. Y mientras más forcejeaba, más difícil se le iba a hacer. A la vez que entonces el animal nuevo entendiera, oh, si yo hago y le sigo el paso, esto es fácil. Así es la carga de nosotros en el Señor. El Señor es quien nos muestra a nosotros dónde vamos a caminar, para dónde vamos a ir. Y si nosotros nos ponemos a pelear como cualquier animal, que le mandan a hacerle un trabajo que no quiere hacer, ¿qué va a pasar? Nos va a arrastrar. Exactamente. No sé si han visto cuando entonces tienen 2 perros amarrados en un mismo collar y uno es más grande que el otro y el grande sale cogiendo. ¿Qué pasa con el otro? Se lo lleva arrastrado. Pues así mismo nos pasa a nosotros. Cuando entonces estamos en el yugo del Señor y no permitimos que el Señor lo obre en nuestra vida y no queremos, estamos forcejeando para frente y para atrás, para frente y para atrás, para frente y para atrás. Ya cuando entonces caemos en cuenta y que, ok, ahora sí, vamos ahí, todo es más fácil, más cómodo. Va a haber trabajo como quiera, pero va a ser más llevadero. Amén, hermano. La segunda porción está en Hechos 17, versículos 2 y 3. Amén. Desde el Antiguo Testamento, que se estaba anunciando de que el Señor le iba... desde el Antiguo Testamento, cuál era la señal que se le iba a dar al hombre acerca del Señor? Era la misma señal de que la señal de Jonás. Jonás, ¿cuánto tiempo estuvo? Se me estancó el dedo. No se dieron cuenta. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. El Señor iba a estar 3 días, 3 noches en el infierno, hablando, testificándole a todas las personas que estaban allá en el lago de fuego. En la antesala, todavía no han entrado ahí, para que todo estuviera claro. No. Él fue para anunciar lo que se había ya profetizado.
Ujú. 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 Amén. Ujú. Ninguna. Porque están todavía cegados. Es que está ahí. Entiendo su confusión. Voy a tratarle de explicarlo un poquito más, un poquito mejor. Porque la parte pequeña, pero bien importante que está brincando ahí, es que la palabra es la misma, no importa si es para los judíos y para los gentiles. El problema que tienen los judíos es que ellos en su corazón no quieren reconocer que Jesús es Dios, que Jesús fue el ungido, fue el escogido por Dios y es Dios mismo. Para ellos, como ellos no reconocen eso, ellos no ven a Jesús como el Mesías, el enviado por Dios para venir a este mundo a pagar el pecado, a pagar la deuda de nosotros. Al ellos en su corazón, el no querer reconocer eso, ellos están cegados. Es como nos dicen en Romanos 1:28, que el Señor los entregó a una mente reprobada porque en su corazón ya estaba el querer hacer las cosas que no agradan al Señor. Pero sin embargo, la pregunta que tiene el estudio que es, ¿por qué llamamos a Cristo Jesús? Eso le aplica no solamente a nosotros que no somos judíos, sino también a los judíos, porque la palabra es la misma para nosotros y para ellos. No sé si me llega a explicar ahí. Exacto. Pero como ellos no reconocen a Jesús, pues todavía ellos están esperando que llegue el Mesías cuando ya el Mesías llegó. Ujú. Pero, exactamente. Ujú. Por eso, pero todavía tienen que... Sí, sí.
lo que la hermana quiere decir es que ellos están esperando el Mesías ya vino, pero no se dan cuenta. No es que va a venir otro Mesías para ellos. El Mesías ya vino. Es un Mesías, como estamos viendo, es un solo Cristo. Allá en Romanos 11, Pablo explica esto. Dice, después que habla sobre el asunto que nosotros como iglesia somos injertados en el olivo bueno, o sea, el olivo bueno siendo el pueblo que Dios puso para hacer su tesoro y que fuera el ejemplo de salvación, ¿verdad? Y de obediencia. Pues como no sucedió en Israel, pues él le cortó las ramas e injertó a los que no servían. El olivo silvestre que somos nosotros. Entonces dice que nosotros como ramas silvestres pues nos nutrimos del tronco, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Por eso que no teníamos nosotros promesas para nosotros siendo gentiles, pero al injertarnos vinimos a ser herederos de esa promesa y por lo tanto coherederos con Cristo también eventualmente. Pero entonces en el verso 25 del capítulo 11 Romanos dice, pero hermano, yo no quiero que ustedes ignoren este misterio, porque es que él desechó a Israel temporalmente, que es lo que va a explicar, e injertó a los gentiles, dice, para que ustedes no sean arrogantes, o sea, no se pongan arrogantes porque ustedes los injertaron, porque el injertado no se puede poner arrogante, porque el injertado era, perdón la palabra, era un sato, comparado con los que son de raza, es lo que quiere decir Pablo aquí en este caso, porque no éramos nada delante del Señor, y Él nos injertó en Él, bendito sea el Señor. Entonces Él dice, no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Plenitud es cuando se completa. Cuando se acaba el tiempo de los gentiles, ¿cuál es el tiempo de los gentiles? Este tiempo, cuando la iglesia que es gentil, o sea, el tiempo de los gentiles, que se le ofreció el evangelio a los gentiles, cuando este tiempo se acabe, y va a ocurrir cuando venga la tribulación y la gran tribulación que están descritas en la palabra, dice el 26, todo Israel será salvo. Ahora bien, no quiere decir que todos los que son judíos serán salvos. La que está hablando aquí es Israel. Tampoco dice que todos los que tengan un pasaporte de Israel van a ser salvos. Eso no es lo que quiere decir tampoco. Quiere decir es que el Israel, el argumento de Pablo a través de Romanos es el Israel de Dios, los que son de fe. Entonces ellos que han estado vedados, los que tengan fe y crean en ese ungido que se le fue la guagua porque vino hace 2000 años y ellos no le han hecho caso, ahora su velo, su ceguera va a ser quitada. ¿Okay? Y dice, este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que Pablo sigue hablando, ¿verdad? Claramente dice, en el Evangelio ellos son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque hoy mismo los judíos no han creído en Cristo y nosotros sí. Entonces nosotros somos los malos. Los cristianos son los disparateros, según ellos, que no han seguido lo que estaba escrito en la antigüedad, cuando lo que estaba escrito en la antigüedad apuntaba a Cristo Jesús. ¿Okay? Dice, pero son, en cuanto a la elección, amados por causa de los padres. ¿Qué padres? Pues los patriarcas. Eso el Señor decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por amor a ellos y por amor a David y por amor a muchos más, es que el Señor va a hacer esto de salvación cuando ya los tiempos de la iglesia con los judíos. Exacto. Así que ese trato especial en el sentido, no es que ellos tienen privilegios para salvarse, es que el Señor los vedó a ellos de la salvación. Por eso que Pablo dice, esto es un misterio profundo. Uno dice, ¿cómo es posible que el Señor cegó a ellos y nos abrió la vista a nosotros? Alguien podría argumentar, eso es preselección, eso es favoritismo, eso es... Y Pablo dice, pero ¿quién va a entender la mente del Señor? Dice en el 34, nosotros no podemos entender esto. ¿Quién fue su consejero y quién le dio a él primero para que después le diera de vuelta? Dice,
por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice, los juicios de Dios son insondables. Pero, ¿qué va a suceder así al final? Eventualmente Israel va entre los que va a confesar que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Amén. Amén. La tercera porción, Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. amén. Básicamente lo que hemos estado hablando hasta este momento. Que se cumplió cuando Cristo Jesús vino a este mundo. Él predicó en la sinagoga allá en Nazaret. Le dieron el libro, él leyó lo que conocemos hoy como el capítulo 61 de Isaías. Abrió el rollo y leyó esto mismo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. ¿Por qué paró? Porque esa porción, como les dijo ahí mismo, dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. El resto no se ha cumplido aún. A proclamar el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. La parte especialmente del día de venganza, se va a hacer los juicios que Dios va a traer sobre los pecadores. No ha llegado, pero va a llegar. Pero en el momento en que él leyó esto para poder decir, hoy se cumplió esta palabra, pues él la leyó hasta donde lo que sí se cumplió. Amén. Porque él vino precisamente. Lo grande es que él se proclamaba como el ungido, porque esto era lo que el ungido iba a hacer. El Espíritu de Jehová está sobre mí. O sea, esa frase lo quiere decir, yo soy el ungido de Dios. Y él se lo dijo claramente a estos en Nazaret. Y ellos no creyeron. Por eso el Señor, más adelante, como no creyó en su pueblo, pues él le dio el privilegio que le hubiera dado a su pueblo, se lo dio a aquellos que sí creyeron. En realidad, pues, fueron grandemente los gentiles, como hasta el día de hoy prácticamente. Amén. Pues hermano, antes de pasar a la segunda porción, vamos aquí unas 3 preguntitas bastante sencillas. Dice, ¿dónde y quién anunció la muerte y resurrección de Cristo? Los profetas. ¿Y en dónde? En todos lados. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente. Segunda pregunta dice, ¿qué decía Jesús sobre sí mismo? Uh-huh. Que yo y el Padre, uno somos. Y dice, él se anunciaba como el Cristo. Él se anunciaba como el Cristo. Sí. Exactamente. Dice, ¿cuál es la respuesta correcta ante el hecho de que Jesús es el Cristo? Esta pregunta en sí es una aseveración que es cierta.
a preguntarle, a tentarle, él le dijo, pues ya que ustedes me están haciendo una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes también. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Yo no le conteste. Yo me lo visualizo, ellos cuchicheando, dice, a ver qué le vamos a decir. Dice, si le decimos que es de los hombres, el pueblo nos va a caer a pedras, porque el pueblo reconoce que él era un profeta, que Juan era un profeta. Si decimos que es del cielo, Jesús nos va a decir, y si era del cielo, porque ustedes no le creyeron. Entonces le dijeron, no sabemos. Y el Señor le dice, pues yo tampoco le voy a contestar la pregunta que me hicieron. Por eso mismo, porque si el mismo Juan, el mismo pueblo estaba confiado de que había sido enviado por Dios, imagínate cuánto más tenía que estar convencido, si querían convencerse, que Jesús era el ungido de Jehová también. Por eso que no tenían excusa ninguna, era que no querían creer, habían cerrado su corazón. Lucy. Eran no exactamente de gentiles, eran, ¿verdad?, judíos que vivían en otros países. ¿Sí? Había, o sea. Una pregunta adicional, antes de pasar a la otra porción. ¿No? Bien. Aquí voy a citar a 3 voluntarios. El voluntario número 2 va a leer una porción bastante larga. Primer voluntario es en Éxodo 19:3. ¿Quién dice yo para esa? Mira, el segundo es en el capítulo 19, versículos del 6 al 20. Es bastante larguito, pero está aquí. Y la última porción es en Primera de Pedro 2, 9 al 10. Éxodo 19:3. Ahí como que se quedó, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que él estaba diciendo ahí? Amén. Obras que él tenía que hacer. Pero hermano, la parte bien importante es que cuando el Señor le dice a Moisés, así le vas a decir a tu pueblo y le vas a anunciar a los hijos de Israel que yo fue el que te envió. Dios de Israel fue el que te envió. Claro, no voy a entrar específicamente por lo del nombre del Señor porque aquí vamos a estar bastante tiempo. Pero aquí la parte importante es que en el Nuevo Testamento, cuando el Señor le dice, antes que todos ustedes eran, yo soy. Antes que Abraham fuera llamado, los prendió a ellos en ira. Porque entonces el Señor se estaba proclamando de que antes de Abraham ya yo existía, ya yo estaba. Eso a ellos lo puso prendido en fuego. Lucy. Exacto. Y le decía, o sea, ¿qué es más fácil? Decirle a un hombre, tus pecados son perdonados, o levántate y anda al cojo.
En su mente, ellos digan, pues, pero si le decimos que los pecados son perdonados, pues como eso no se va a ver, pero se está proclamando entonces el Dios mismo, porque es el único que puede perdonar el pecado. ¿Qué es lo que el Señor les contesta? Para que vean que yo soy el Hijo de Dios, tus pecados te son perdonados, y también, levántate. Para que tuvieran las dos cosas. Y ahí más prendidos, más en llamas estaban ellos prendidos. Pues hermano, vamos a pasar entonces a la segunda porción. 6 al 20. Éxodo 19, 6 al 20 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Pensaban, pero ¿y qué tiene que ver esto con el tema que estamos estudiando? Que si estamos viendo de que Jesús se proclama como el Cristo, nosotros llamamos a Jesús como Cristo, siendo el ungido de Dios, el enviado por Dios, siendo Dios mismo. Estamos viendo las grandes cosas que Dios estaba haciendo con su pueblo. Hermano, no sé si ustedes han escuchado, bueno, sí, cuando cae un rayo cerca de donde uno está, ¿qué es lo primero que uno ve? La luz. La luz. Y después al par de segundos, el sonido. Y si está uno dentro de la casa, y si cayó cerquita, y las ventanas están un poquitito abiertas, va a escuchar de las ventanas y las paredes. Imagínense, hermano, eso, pero mucho más potente, cuando el Señor estaba hablando, que decía que su voz era como de trueno, una voz fuerte, y que el monte se estremecía, como un pedazo, el monte, como que lo jamaqueaban. Era potente lo que estaba sucediendo. Era el Señor mostrando una pequeñita parte de su poder y de su gloria, para que nosotros, personas con mente sencilla, pudiéramos entenderle que
lo que se estaba presentando ahí era algo fuera de lo normal y que había que estar pendiente, estar prestando atención a lo que se estaba diciendo. ¿Ven? Hermano, vamos a pasar a la última porción. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora nosotros, antes de ir en los caminos del Señor, antes que el Señor nos llamara y nosotros aceptáramos ese llamado del Señor, ¿qué éramos? Como cualquier hijo de vecino. Exactamente, hijo del diablo. Éramos personas insignificantes y sin ningún propósito en esta vida. Pero entonces, ¿qué dice la palabra? Mas cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y no es porque, yo soy la gran cosa. Todo lo contrario. Yo era lo peor de lo peor. Yo era más insignificante que la bacteria que está dentro de una amiba. Bueno, si no saben lo que es una amiba, es literalmente una criatura microscópica, bien pequeñita. Y lo que me estoy refiriendo es que nosotros éramos la bacteria dentro de la amiba. O sea, lo estoy dando algo bonito comparado con lo que dijera el pastor. Pero entienden lo que le estoy diciendo. Pero entonces al ser parte del Señor, somos un pueblo ya escogido. Ya el Señor nos escogió y nos dio un propósito, el cual antes no teníamos. Y ningún linaje, exactamente, porque nosotros no íbamos a heredar nada, excepto una sola cosa: la muerte eterna, que eso era gratuita para todas las personas. Pero sin embargo, ya nosotros ser escogidos por el Señor, linaje escogido, real sacerdocio, somos partícipes de las bendiciones que el Señor tiene para los que le aman. Ven, hermano. Y esto nos muestra a nosotros de que por eso es que nosotros llamamos al Señor Jesús, Cristo. Porque ya nosotros sabemos, entendemos y comprendemos quién es Él y para qué Él vino a esta tierra. Amén, hermano. Hermano, vamos a pasar unas preguntas. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? La primera pregunta: ¿por qué el pueblo de Israel no quiso acercarse a Dios con la libertad que tiene un sacerdote?
Amén. Pueblo adquirido. No, lo que él compró. Cristo quiso pagar por todo, pero solamente unos poquitos han querido dejarse pagar, dejarse comprar, como tal. Solamente ese poquito. Amén. 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 Yo creo que exacto. Y ahí se ve el contraste, porque Israel, podemos decir que aquel pueblo estaban viendo la gloria de Dios ahí mismo. Podemos decir que era un pueblo que estaban creyendo en lo que veían, vamos a decir que sí. Pero entonces la relación de ellos con Jehová no es la misma que hoy. Ellos tenían que ir a través de un sacerdote, a través de Moisés, porque tú sí puedes darle cara a él, nosotros no. Para que veas cómo era la relación. En cambio hoy tenemos, como dice la palabra, especialmente en hebreo, tenemos acceso al trono de la gracia de Dios en virtud de que Cristo pues, rompió esa pared de separación y nos permitió a nosotros, ¿verdad?, tener comunión con el Padre a través de Cristo Jesús. Exacto. Sin haber visto, creímos en el Señor. Por eso es que tenemos el privilegio mayor, la mayor bendición la tenemos nosotros, pero tenemos también la mayor responsabilidad. Porque así mismo como vemos aquel pueblo allí, pues, había mucha ignorancia en el pueblo y a veces uno no puede juzgar a ellos, no los puede juzgar a ellos como nos juzgamos nosotros mismos en términos de nosotros tener ya toda la palabra de Dios está escrita. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, ellos no. La historia bíblica estaba sucediendo según ellos cuando ellos vivían, o sea, ellos no tenían toda esa bendición que tenemos nosotros. Por lo tanto, la expectativa del Señor con nosotros es mucho más. O sea, que mucho se le da, mucho se le demandará. Porque, claro, nosotros tenemos toda esta claridad en nuestras manos hoy que ellos no tenían. Para el próximo martes, ya esto sería en casa de Angie, la sección número 4, que dice, ¿por qué murió Jesús? Es una pregunta básica que hasta los nenes saben contestar. Hermano, me sorprende mucho que a veces la forma en cómo ellos analizan, respondan estas preguntas, me vuelan la mente, porque lo analizan de una forma bien diferente a lo que nosotros como adultos estuviéramos analizando.
Pero hermano, la asignación, 1 Corintios 14, Romanos capítulo 8. Léanse el capítulo completo de 1 Corintios 14 y de Romanos 8 para que vengan preparados. ¿Okay? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, hermanito? ¿Estamos bien? Okay. Pues entonces, hermanos, si no hay preguntas o dudas, vamos a ponernos de pie para orar y así entonces terminar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día y por todas las bendiciones que tú nos has dado en este día, mi Señor. Te pido ahora, mi Dios, que tú nos ayudes a poder llegar bien a nuestras casas, mi Señor. Podamos descansar. Y si a ti te place darnos un día más de vida, mi Señor, que mañana podamos procurarte a ti, mi Señor, al agradarte en todo. Procurar hacer las cosas que a ti te agradan, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, a siempre confiar en ti y siempre estar pendiente a que tú nos vas a dar de día en día, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, dándote las gracias en el